Nosotros, los Visari, teníamos un dicho sobre los humanos. Sus cuerpos se quiebran como ramitas secas. Sus vidas parpadean como velas en el viento espacial. Vaya, qué ingenuos fuimos. Mi nombre es Corit Baugen, cenobiólogo senior de la flota del dominio Visari, y estoy a punto de contarles cuán espectacularmente equivocada puede estar una civilización galáctica entera. Consideren esto mi confesión formal, registrada para cualquier especie que herede este desastre que hemos creado. Comandante Baugen, la nave humana se aproxima. Qué cosita más patética, ¿verdad? El teniente Drey chasqueó las mandíbulas en lo que entre los de nuestra especie se consideraba risa. La pantalla mostraba una nave pequeña y voluminosa, primitiva para nuestros estándares, con firmas térmicas que sugerían motores de combustión ineficientes. ¿Deberíamos siquiera molestarnos con los protocolos de intimidación estándar? Suspiré. Mis 4 vías respiratorias palpitaban con impaciencia. El protocolo existe por una razón, teniente. Incluso la especie más débil merece la dignidad de unos procedimientos de conquista adecuados. El puente de la inevitable victoria de la VSF vibraba con una burla apenas contenida. Nuestra nave, un magnífico acorazado de clase Dreadnought, empequeñecía a la nave humana al menos 40 veces. Podríamos haberlos vaporizado con nuestro sistema de armas terciario, el que normalmente usábamos para limpiar basura espacial. Tren Na, nuestra responsable de comunicación, anunció la apertura del comunicado. Su voz denotaba ese tipo especial de aburrimiento reservado para las tareas más intrascendentes. La pantalla parpadeó, y allí estaban, humanos, de piel rosada, rasgos suaves, con esos ridículos mechones de queratina brotando de diversas partes de sus cuerpos. La figura central vestía lo que supuse que era su versión de un uniforme. Un intento ridículo de indumentaria militar. Soy la capitana Dana Martínez del buque de exploración terrestre Geraisen. Has entrado en zona restringida. Por favor, identifíquense. Su voz no denotaba el miedo que esperábamos. ¡Qué pintoresco! El comandante Sakrat, el guerrero más condecorado de nuestra flota y mi superior directo, dio un paso al frente. Su figura de 2,13 metros dominaba el puente. Placas de armadura relucientes bajo las luces. Este es el comandante Sakrat de la flota del dominio Visari. Su especie ha sido seleccionada para su evaluación. Prepárense para el embarque. No conquistado. Aún no. Éramos demasiado civilizados para eso. Primero vino la evaluación, luego la clasificación, y después la conquista o la alianza, dependiendo de su utilidad. Los humanos, según nuestros análisis iniciales, parecían destinados a la categoría de recurso laboral con un potencial de amenaza insignificante. El capitán humano parpadeó. Entonces, para nuestra sorpresa colectiva, se echó a reír. Me reí de verdad. Sí, eso no va a ocurrir hoy, comandante. Este es territorio soberano reconocido por la Carta de la Confederación Galáctica de 2187. Abordadnos y desencadenaréis consecuencias diplomáticas que superarán vuestra comprensión. El silencio se apoderó de nuestro puente. La Confederación Galáctica. No existía tal entidad. Nosotros, los Visari, junto con el Imperio Truk y el colectivo Meldari, constituíamos las únicas potencias significativas en este sector. Este humano estaba fanfarroneando. Sakrat se recuperó rápidamente. Un engaño humano divertido. Tu especie aún no ha logrado viajar a velocidades superiores a la de la luz. No tiene potencial psíquico cuantificable ni posee defensas naturales. Usted está clasificado como de categoría preintegración 7. Su resistencia dará lugar a demostraciones de poder que le resultarán desagradables. El capitán humano suspiró con expresión de genuina decepción. Registre esta respuesta, Teniente Park. Ella asintió con la cabeza a alguien fuera de plano. Buque Visari, se le advirtió que desplegara contramedidas. Todos nos reímos. Luego, cuenta las medidas desde ese pequeño recipiente. El concepto mismo era absurdo.
¿Debo activar los escudos, comandante?, preguntó nuestro oficial de defensa, conteniendo a duras penas su diversión. ¿Por qué desperdiciar energía? Sakrat hizo un gesto de desdén con la mano. Veamos qué consideran estas frágiles criaturas como contramedida. Podría proporcionar información psicológica valiosa. 10 segundos después, nuestros sistemas principales fallaron. Todos ellos simultáneamente. Las alarmas sonaron cuando el sistema de iluminación del puente cambió a energía de emergencia. Las dos pantallas parpadearon violentamente antes de estabilizarse. ¿Lo que está sucediendo? Sakrat rugió, y su diversión se evaporó al instante. Solo, comandante. Algún tipo de código invasivo ha penetrado nuestros cortafuegos, y nuestra responsable de sistemas nunca terminó su frase. El barco se balanceó violentamente, lanzando a varios oficiales de sus puestos. En la pantalla, que aún funcionaba, la capitana Martínez se inclinó hacia adelante, con la expresión inalterada. Eso era un fuego fatuo de clase 2. Penetrante de seguridad de información inalámbrica. Es algo bastante básico. Hemos desactivado temporalmente vuestros sistemas de armas, navegación y escudos. No se preocupe, el soporte vital sigue funcionando. No somos monstruos. No podía creer lo que estaba viendo. Esta especie primitiva, con sus cuerpos frágiles y motores de combustión, acababa de inutilizar un Dreadnought Visari. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo lograste burlar nuestro cifrado cuántico? Me encontré prefiriendo la curiosidad científica, que por un momento superó la conmoción. El capitán humano se encogió de hombros. Tu cifrado cuántico utiliza algoritmos de semillas predecibles. Francamente, estamos decepcionados. Los servicios de inteligencia sugerían que los Visari eran más avanzados. Sakrat golpeó con su puño blindado la consola de mando. Los sistemas de restauración ya están funcionando, señor. Pero el código humano es diferente a todo lo que hay en nuestras bases de datos. Es adaptable, casi inteligente. La voz de nuestro ingeniero jefe se escuchó entrecortada a través de las comunicaciones de emergencia. El capitán Martínez continuó como si se tratara de una conversación informal. Ahora tenemos una opción. O reconocen nuestros límites territoriales y se marchan pacíficamente o nos veremos obligados a intensificar la confrontación. Y créeme, comandante Sakrat, no querrás ver nuestros protocolos de escalada. ¿Te atreves a amenazar el dominio Vasari? ¿Un solo barco contra nuestra flota? Sakrat prácticamente echaba espuma por la boca. Oh, ¿acaso di la impresión de que estamos solos aquí afuera? Martínez arqueó una ceja y golpeó algo en su consola. De repente, nuestros sensores de largo alcance, aparentemente el único sistema de escaneo que seguía funcionando, detectaron múltiples señales que aparecían de la nada. Barcos. Docenas de ellos. Naves humanas que se materializan como si surgieran de la nada. Tecnología de camuflaje, susurré, completamente atónita. Pero eso es teórico. Ni siquiera nuestros mejores científicos lo han logrado. No se trata de camuflaje. El capitán Martínez corrigió. Desplazamiento de fase. Principio completamente distinto. Sus sensores interpretan los objetos con fase desfasada como espacio vacío. Observé cómo la expresión de Sakrat pasaba de la rabia a algo que nunca antes había visto en su rostro. Incertidumbre. Tu flota tiene 30 minutos para retirarse más allá del límite del Kiper. Martínez continuó. Después de eso, consideraremos su presencia un acto de guerra. Y aunque los humanos seamos físicamente frágiles en comparación con su especie, comandante, está a punto de aprender que fragilidad y debilidad no son sinónimos. La comunicación se cortó, dejándonos mirando una pantalla que mostraba nuestra flota supuestamente invencible rodeada de naves humanas que, según toda nuestra inteligencia, ni siquiera deberíais existir. ¿Órdenes, comandante?, preguntó el teniente Drey, y su burla anterior fue reemplazada por un pánico apenas disimulado. Sakrat se quedó rígido, asimilando lo impensable. Para retirarse,
Finalmente dijo, la palabra claramente dolorosa retirada táctica para una reevaluación. Pero señor, nuestra reputación sufrirá mucho más si somos derrotados por una especie que clasificamos como insignificante, espetó Sacrat. Señala a la flota. Retírense más allá del límite y que alguien vuelva a poner nuestros sistemas en línea. Mientras el puente se convertía en un hervidero de actividad, me encontré absorto en la pantalla, estudiando las embarcaciones humanas. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? Nuestro conocimiento sobre la Tierra proviene de décadas de observación, miles de puntos de datos y cientos de análisis de muestras. Los humanos eran físicamente débiles, emocionalmente inestables y tecnológicamente primitivos. Y sin embargo, allí estábamos, una poderosa flota Visari en retirada. 3 ciclos después, me encontré en una posición que nunca anticipé. De pie ante el Alto Consejo, explicando nuestro fracaso, yo, un xenobiólogo, como si la biología pudiera explicar la brecha tecnológica con la que nos habíamos topado. Los humanos parecen haber ocultado sus verdaderas capacidades, expliqué, intentando sonar autoritario en lugar de desconcertado. Nuestra inteligencia era fundamentalmente errónea. Mi consejera, Vexalia, se inclinó hacia adelante. Su rostro anciano estaba surcado por profundas líneas de preocupación. Explique cómo todo un aparato de inteligencia pudo pasar por alto tal avance. Xenobiólogo Vaughan, tragué saliva con dificultad. Mi consejero teórico es un engaño deliberado. Los humanos solo nos permitieron observar lo que querían que viéramos. Las primitivas embarcaciones de combustión, el uso de combustibles fósiles, los pequeños conflictos territoriales, todo ello posiblemente una elaborada fachada. ¿Con qué fin? Otro consejero lo exigió. ¿Por qué iban a ocultar sus capacidades? Tal vez, me aventuré a decir. Nos han estado estudiando mientras nosotros los estudiábamos a ellos, aprendiendo de nuestras debilidades mientras presentaban falsas de las suyas. La sala quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos nos habían engañado tan a fondo, ¿qué más desconocíamos de ellos? Necesitamos más información. Vexalia declaró con tacto directo, no solo observación. Vaughan, xenobiólogo senior, usted liderará una misión diplomática a la Tierra. Aprende todo lo que pueda sobre sus verdaderas capacidades. Se me heló la sangre. ¿A mí? Pero soy científico, no un experto en la materia. Por eso mismo debes ser tú. Tu formación científica te hace ideal para esta evaluación. Además, añadió con humor sombrío tras la exhibición del comandante Sacrat, necesitamos a alguien que realmente escuche antes de amenazar con la aniquilación. Y así fue como me encontré a bordo del enviado diplomático VSSF, una nave elegida deliberadamente por su tamaño modesto y su armamento mínimo, de regreso a la Tierra con una tripulación de científicos y un oficial diplomático muy reacio. Sigo sin entender por qué nos dejaron ir, murmuró Kelnara, mi asistente de investigación, mientras revisábamos los datos de la Tierra en el laboratorio de la nave. Si tienen una tecnología tan avanzada, ¿por qué no inutilizaron a toda nuestra flota? ¿Capturar nuestros barcos para estudiarlos? Tal vez eso revele algo fundamental sobre ellos, a los que estoy acostumbrado. La violencia como último recurso, no como primer instinto. Recuerden, inutilizaron nuestro sistema sin causar bajas. Debilidad, gruñó el oficial de seguridad Trick. La vacilación en batalla siempre es debilidad. Le lancé una mirada de reojo. Esa mentalidad casi provoca que nuestra flota sea capturada o destruida. Tal vez deberíamos considerar interpretaciones alternativas. Nuestra funcionaria diplomática, Mera Tens, levantó la vista de sus materiales de información cultural. Hay algo más que vale la pena destacar. En mi análisis de la comunicación humana, hemos constatado que poseen miles de lenguas, formas artísticas y tradiciones filosóficas. Muchas se centran en la cooperación más que en la dominación. Eso no tiene sentido desde el punto de vista evolutivo, argumentó Turk. La competencia impulsa el progreso.
Sin embargo, avanzaron lo suficiente como para burlar nuestros sistemas de seguridad con facilidad. Señalé que tal vez la cooperación les ofrecía ventajas evolutivas diferentes pero igualmente efectivas. Nuestro enfoque hacia la Tierra fue marcadamente diferente esta vez. Anunciamos nuestra presencia en los confines de su sistema solar y solicitamos permiso para acercarnos. La respuesta fue inmediata. Nave Visari, aquí Comando de Defensa de la Tierra. Se acusa recibo de su solicitud diplomática. Diríjase a estas coordenadas para el acoplamiento en la plataforma orbital Alfa. Si te desvías del camino designado, serás considerado hostil. Las coordenadas nos condujeron a algo que, una vez más, desafió nuestros informes de inteligencia. Una enorme estructura orbital que rodea la Tierra, claramente una estación espacial de proporciones inmensas. En observaciones anteriores habíamos detectado redes satelitales primitivas y una pequeña estación espacial internacional. Esto era una metrópolis celestial, pero por el vacío, susurró Kelnara. Observa las lecturas de energía. Esta central podría suministrar energía a todo nuestro planeta. Mientras atracábamos, me preparé para el primer contacto, el contacto real, no el desastroso encuentro de nuestra flota. La esclusa de aire se cerró y salí con mi Rortens a mi lado, dejando a los demás a bordo de nuestra nave como habíamos acordado. 2 personas nos esperaban, una mujer y un hombre, ambos vestidos con atuendos formales que presentaban un sutil estilo militar sin ser abiertamente ostentosos. Bienvenidos a la plataforma orbital Alfa. La mujer dijo, soy la directora Eleanor Reeves. Él es el Dr. Amit Patel, jefe de ciencias. Seremos sus principales contactos durante este intercambio diplomático. Realicé el saludo formal que habíamos preparado. Soy Kit Vaughan, xenobiólogo senior. Ella es Mera Tens, funcionaria diplomática. Venimos en busca de comprensión y conocimiento. La directora Reeves asintió con la cabeza. Su expresión era neutral, pero no hostil. La comprensión comienza con la honestidad. Xenobiólogo Vaughan. Vuestra flota llegó a nuestro sistema con la conquista en mente. ¿Qué ha cambiado? Directamente, de forma incómoda. El espejo número 10 avanzó con suavidad. Un error de juicio basado en información incompleta. El dominio Viseri busca corregir ese error mediante el intercambio pacífico. Qué oportuno, observó el Dr. Patel, mientras sus oscuros ojos nos estudiaban con atención. Tu cambio de opinión no tendría nada que ver con descubrir que no somos la especie primitiva que creías que éramos. Decidí que la honestidad podría ser más útil que la evasión diplomática. En verdad, sí, nos equivocamos. Es un error catastrófico, pero plantea preguntas que debemos responder. Parecía que mi franqueza conectaba con ellos. La postura del director Reeves se relajó ligeramente. Al menos seré sincero al respecto. Muy bien. Les mostraremos parte de lo que vinieron a ver. Sígueme. La gira que siguió destrozó todas mis concepciones sobre la civilización humana. Recorrimos laboratorios donde manipulaban la materia a nivel cuántico con herramientas que hacían que nuestra tecnología pareciera primitiva. Observamos instalaciones de entrenamiento donde los humanos, esas criaturas supuestamente frágiles, superaban sus limitaciones biológicas mediante una combinación de entrenamiento especializado, optimización genética e interfaces neuromecánicas. Esta es nuestra división de materiales adaptativos, explicó el Dr. Patel mientras entrábamos en una vasta cámara donde los científicos trabajaban con sustancias que cambiaban sus propiedades a voluntad. Hemos desarrollado compuestos que pueden transformarse de estado líquido a sólido y a gaseoso en función de activadores moleculares programados. ¿Desde cuándo posees estas capacidades? Pregunté, esforzándome por conciliar esto con nuestras décadas de inteligencia. El director Reeves me dirigió una mirada que rayaba en la lástima. Digamos simplemente que lo que observaste de la Tierra fue, en parte, un proyecto de preservación histórica. Mantenemos porciones de nuestro planeta en estados preavanzados como museos vivientes de nuestro desarrollo.
Sus observadores nunca superaron nuestros protocolos de control externos. Las implicaciones me impactaron como un golpe físico. Sabías que te estábamos observando. Conocemos a los Visari desde hace casi 70 años. Ella lo confirmó junto con las demás grandes potencias galácticas. Hemos optado por una política de no intervención mientras desarrollábamos nuestras capacidades. La aproximación de su flota nos obligó en cierta medida a actuar de esta manera. Mientras continuábamos el recorrido, una pregunta persistente seguía apareciendo en mi mente. Finalmente, tuve que preguntar, si poseen una tecnología tan avanzada, ¿por qué no la han expandido? ¿Colonizaste otros sistemas y estableciste tu propio dominio? El Dr. Patel y el director Reeves intercambiaron miradas. Así es, dijo sencillamente el Dr. Patel. Pero a diferencia del enfoque de Visari, basado en banderas y flotas, nosotros creemos en la integración sutil. En todo este sector existen enclaves humanos que conviven pacíficamente con otras especies. Imposible, susurré. Nuestra inteligencia lo habría hecho. Su inteligencia, interrumpió suavemente el director Reeves. Evidentemente, no es tan completo como usted creía. Los seres humanos son bastante adaptables. Podemos integrarnos cuando queramos. El recorrido finalizó en una sala de conferencias con una vista espectacular de la Tierra. Mientras nos sentábamos a conversar formalmente, noté algo extraño en los muebles. Se adaptaba perfectamente a la fisiología de Viseri. Las sillas nos sostenían la columna vertebral. La altura de la mesa se ajustaba a nuestras proporciones. Has estudiado nuestra biología en detalle, observé. Conoces a tu prójimo. El Dr. Patel dijo con una leve sonrisa. Especialmente cuando ese vecino ha estado reflexionando sobre si seríais buenos sirvientes o no antes de que las negociaciones pudieran comenzar en serio. Las alarmas resonaron por toda la estación. El director Reeves pulsó inmediatamente un dispositivo de comunicación. Estado de Reeves aquí. La voz que respondió estaba tensa. Director, tenemos múltiples naves de guerra Visari entrando en el sistema. Clase Dreadnought pesada. No responden a las comunicaciones y están en una posición vulnerable a un ataque. Se me cayó el alma a los pies. El Alto Consejo no lo haría, pero incluso mientras hablaba, sabía que era posible. El Consejo temía lo que no comprendía, y los humanos se habían convertido en una aterradora incógnita. El director Reeves me miró fijamente con una mirada penetrante. ¿Sabías esto, xenobiólogo Vaughan? No. Nuestra misión era de carácter diplomático. Lo juro. El pánico en mi voz debió de convencerla, porque asintió bruscamente. Dr. Patel, acompaña a nuestros invitados a los aposentos diplomáticos y asegúrese de que estén a salvo. Esto no es obra suya, dijo volviéndose hacia mí. Parece que su liderazgo comparte algunas características desafortunadas con ciertos capítulos de nuestra historia. Temen lo que no pueden controlar. Mientras el Dr. Patel nos conducía, oí al director Reeves dando órdenes rápidas. Activen el protocolo Aegis, pongan todas las plataformas de defensa en plena alerta y tráiganme al almirante Washington. Desde nuestros aposentos seguros, pudimos ver cómo se desarrollaba todo a través de una pantalla que el Dr. Patel había dejado activa, quizás deliberadamente. Una flota de naves de guerra Visari, mucho mayor que nuestra fuerza anterior, avanzó hacia la Tierra. Orgullo de nuestro dominio. Representaban un poder militar abrumador según cualquier estándar que conociéramos, cualquier estándar excepto, aparentemente, la capacidad humana. Cuando la flota Visari se puso en formación de ataque, sucedió algo extraordinario. El espacio alrededor de la Tierra parecía deformarse y centellear. Se materializaron estructuras colosales, plataformas de defensa que empequeñecían cualquier cosa de nuestro arsenal. No habían sido camuflados ni alterados mediante cambio de fase. Habían estado en un lugar completamente distinto y ahora estaban aquí. Traslocación espacial, decenas de espejos susurrados a mi lado. Pueden mover objetos entre puntos en el espacio sin recorrer la distancia que los separa.
La flota Visari abrió fuego, lanzando armas de energía que surcaban el vacío. Las plataformas de defensa humanas absorbieron el bombardeo con fluctuaciones de escudo. Apenas visibles, y luego respondieron. No con armas de destrucción, sino con algo mucho más aterrador. Campos de energía específicos envolvían cada nave Visari. Dentro de esos campos, nuestros poderosos buques de guerra simplemente se detuvieron. Los motores se apagaron. Las armas se enmudecieron. Se desviaron. Impotente. Campos de anulación de energía. Lo dije en voz alta. Han neutralizado toda la generación de energía sin destruir las naves a través del sistema de comunicaciones. Podíamos oír el canal de mando humano. Todas las embarcaciones Visari estaban contenidas. No se han detectado bajas en ninguno de los dos bandos. Los equipos de embarque se mantienen en alerta para las operaciones de seguridad. Sin víctimas. Podrían haber destruido nuestra flota, vaporizado nuestras naves, matado a miles de guerreros Visari. En cambio, optaron por la vía más difícil de la neutralización no letal. La directora Reeves apareció en nuestros aposentos una hora más tarde, con expresión grave pero serena. Se ha contactado con vuestro alto consejo. Han acordado entablar conversaciones diplomáticas inmediatas. Su barco sigue teniendo libertad para zarpar como gesto de buena fe. No lo entiendo, admití. ¿Por qué mostrar tanta moderación? Su tecnología supera claramente a la nuestra. Podrías exigir la rendición, forzar concesiones. Me estudió durante un largo rato porque esa no es la persona que elegimos ser. El xenobiólogo Vaughan afirmó que la humanidad aprendió por amarga experiencia que el dominio únicamente por la fuerza crea solo victorias temporales y enemigos permanentes. Hizo una pausa. Puede que parezcamos frágiles a los ojos de los de su especie, pero hemos aprendido a convertir las limitaciones físicas en fortalezas. Cuando no puedes confiar en una armadura natural o en una fuerza superior, desarrollas otras ventajas. Mientras nos preparábamos para partir, el Dr. Patel me entregó un cristal de datos. Los intercambios culturales y científicos, como comentamos antes de la interrupción, son un punto de partida para una diplomacia genuina. Lo acepté, profundamente conmovido. ¿Por qué confiarme esto después de lo que intentó mi gente? Sonrió levemente. Porque hiciste preguntas en lugar de hacer suposiciones. Eso te hace diferente, y las diferencias son como evolucionan las especies. Mientras nuestra nave abandonaba la órbita terrestre, pasando junto a la flota Viseri, aún inoperativa y ahora bajo control humano, contemplé el hermoso mundo azul verdoso que se extendía a mis pies. Los habíamos tachado de frágiles, los habíamos considerado débiles, los habíamos clasificado como primitivos. En nuestra arrogancia, habíamos confundido la vulnerabilidad física con la debilidad general. Activé el registrador de bitácora del barco. Evaluación final. El xenobiólogo senior Corit Vaughan registra que la clasificación anterior de la especie humana era errónea y peligrosamente engañosa. Clasificación revisada. Categoría 1 avanzada. Capacidad tecnológica que supera los estándares Visari en múltiples dominios. Capacidad militar abrumadora pero limitada por la elección cultural. Enfoque recomendado. Compromiso pacífico e intercambio cultural. Hice una pausa y luego añadí una última nota. Observación personal. Nosotros, los Visari, siempre hemos creído que la evolución favorece a los fuertes, a los acorazados, a los físicamente dominantes. Los humanos demuestran lo contrario. Transformaron su fragilidad en innovación, su vulnerabilidad en ingenio. Nos recuerdan que adaptarse para superar las limitaciones puede generar un mayor progreso que confiar en las ventajas inherentes. Llamaron frágiles a los humanos hasta que hicieron sangrar a las propias estrellas con posibilidades que jamás imaginamos. Mientras nuestra nave aceleraba alejándose de la Tierra, supe que nada volvería a ser igual para mí, para los Visari ni para la galaxia en general. La época de subestimar a la humanidad había terminado. Y una época mucho más interesante estaba a punto de comenzar.
3 meses estándar después de nuestra misión diplomática a la Tierra, el dominio Viserys se encontró en una posición sin precedentes. Humillados, los poderosos conquistadores de 17 sistemas estelares fueron llevados a la mesa de negociaciones no por una fuerza superior, sino por la impactante constatación de que ni siquiera nos acercábamos a ser los depredadores supremos que creíamos ser. Los representantes humanos llegarán en 6 horas, anunció la alta consejera Vex'ahlia, con su voz resonando en la gran Cámara de Asuntos del Dominio. Esto no es simplemente una reunión diplomática. Se trata de una reevaluación fundamental de nuestro lugar en el cosmos. Me puse firme, aún incómodo con la indumentaria formal de mi recién creado cargo de embajador de relaciones enológicas. Un título rimbombante que, en esencia, significaba el único Visari que no malinterpretaba por completo a los humanos. La embajadora Vaughan Vex'ahlia volvió sus antiguos ojos hacia mí. Has dedicado más tiempo al estudio de estas criaturas que nadie. Envíanos tu valoración final antes de su llegada. La sala quedó en silencio. 200 de nuestros líderes militares y políticos más poderosos, todos esperándome a mí, una científica que nunca había aspirado a la política, para que les explicara cómo debíamos enfrentarnos a una especie que había neutralizado sin esfuerzo nuestra flota más poderosa. Aconsejo a estimados líderes. Comencé, tragándome los nervios. Mi evaluación se mantiene sin cambios respecto a mi informe inicial. Los seres humanos representan una paradoja de la evolución. Físicamente vulnerable pero tecnológicamente superior. Culturalmente diversos, pero capaces de una acción unificada. Individualmente frágiles pero colectivamente resistentes. Ve al grano. Van gruñó al general Tra, uno de los pocos líderes militares que habían sobrevivido a las consecuencias políticas de nuestro fallido asalto. ¿Son una amenaza o no? Reflexioné cuidadosamente sobre mis palabras. Representan una amenaza potencial de magnitud sin precedentes. Quienes han demostrado una notable preferencia por la paz sobre la conquista. Los murmullos resonaron en la cámara. La paz antes que la conquista. El concepto resultaba casi incomprensible para muchos Visari. Explícate, exigió Vex'ahlia. Basándome en las capacidades tecnológicas que presencié, los humanos podrían haber destruido nuestra flota sin esfuerzo. En cambio, lograron inutilizar nuestros barcos sin causar bajas. Podrían haber exigido nuestra rendición, nuestro territorio, nuestros recursos. En cambio, propusieron un intercambio cultural y científico. Hice una pausa. Esto sugiere una especie que valora la cooperación por encima de la dominación, a pesar de tener los medios para dominar. Debilidad, escupió. Les falta el espíritu guerrero para aprovechar la ventaja. Con el debido respeto, general, repliqué, sorprendiéndome a mí misma de mi osadía. Aprovecharon todas las ventajas. Ellos sabían de nuestra existencia desde hacía décadas, mientras nosotros, en nuestra ignorancia, desconocíamos su existencia. Neutralizaron nuestra flota sin perder un solo soldado. Dictaban las condiciones de la diplomacia desde una posición de completa superioridad. Si eso representa una debilidad para usted, le sugiero que recalibre sus métricas. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Nadie se dirigía así a los altos mandos militares, y mucho menos un antiguo cenobiólogo ascendido repentinamente muy por encima de su rango. Vex'ahlia hizo silenciar la cámara con un gesto de la mano alzada. El embajador Bellan plantea puntos válidos. Los humanos han demostrado una moderación que, para nuestro perjuicio, confundimos con debilidad. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué nos recomienda para nuestro enfoque de hoy? Respiré hondo. Honestidad, humildad y, sobre todo, curiosidad. Los seres humanos poseen conocimientos y capacidades que podrían transformar nuestra civilización. Si logramos dejar de lado nuestro orgullo, esta derrota podría convertirse en el acontecimiento más afortunado de la historia de Visari. La gran sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez la calidad del silencio era diferente. Más que conmocionado, se mostró contemplativo.
Muy bien, Vexalia finalmente dijo. Usted encabezará la comitiva de bienvenida inicial, embajador. Que su honestidad y humildad trabajen en beneficio de nuestro pueblo. 6 horas más tarde, me encontraba en el muelle principal de la estación de la Autoridad Central de Vasari, observando cómo se acercaba la nave humana. A diferencia de su enorme plataforma orbital, esta nave era pequeña, elegante y claramente construida para funciones diplomáticas más que militares. Tal vez sea un gesto de respeto. Junto a mí se encontraba una delegación de 12 altos funcionarios, entre ellos la propia Vexalia, un honor sin precedentes para dignatarios visitantes. Quedaba por ver si esto representaba un respeto genuino o simplemente un reconocimiento del poder humano. El diseño de su nave es inusual, señaló el ministro de Ciencia Kresda. Sin sistemas de armas visibles, firmas de escudos mínimas. Quizás no necesiten defensas visibles, sugerí en voz baja. La nave humana acopló con perfecta precisión a la esclusa de aire, que se activó, y emergieron 3 figuras. Reconocí al director Reeves inmediatamente. A su lado caminaba un hombre alto, de piel oscura y porte que irradiaba una tranquila autoridad, vestido con lo que parecía ser un uniforme militar formal adornado con diversas insignias. La tercera persona, una mujer con un llamativo cabello rojo, vestía un atuendo hecho con neumáticos que sugería una especialización científica o técnica. Director Reeves, bienvenido a Viseria Prime. Di un paso al frente, realizando el gesto humano de saludo que me habían enseñado, extender la mano derecha con la palma abierta. Me tomó la mano brevemente, un gesto llamado apretón de manos que los humanos utilizan para establecer un contacto no amenazante. Embajador Vaughan, gracias por recibirnos. Les presento al almirante Marcus Okafor, comandante de las Fuerzas de Defensa Combinadas de la Tierra, y a la doctora Yasmín Rivera, nuestra directora de tecnología. Realicé el saludo formal Visari hacia los demás humanos. Me honra darles la bienvenida a todos. Esta es la alta consejera Vexalia, líder suprema del dominio Visari. Vexalia dio un paso al frente, su figura anciana, de algún modo imponente a pesar de su edad. Humanos de la Tierra. Su presencia aquí marca un momento sin precedentes en nuestra historia. Nunca antes el dominio Visari había dado la bienvenida a representantes de una especie que ha demostrado tal capacidad. El almirante Okafor asintió respetuosamente. Estimado consejero, le agradecemos su disposición a dialogar diplomáticamente tras los recientes acontecimientos. La Tierra busca la coexistencia pacífica, no la dominación. Palabras contundentes de quienes mantienen cautiva nuestra flota. El general Trok murmuró lo suficientemente alto como para ser oído. Sentí un escalofrío interno, pero el almirante Okafor simplemente sonrió. Su flota ya no está cautiva, general. Ha sido liberada y actualmente se dirige a este sistema por sus propios medios. Debería llegar en 36 horas. La conmoción se extendió por toda nuestra delegación. Los humanos liberaron nuestra flota sin concesiones ni negociaciones. ¿Liberaste nuestros buques de guerra? Vexalia no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Como gesto de buena fe, el director Reeves explicó, no tenemos ningún interés en retener rehenes ni en obtener trofeos. Vinimos a dialogar, no a conquistar. La recepción diplomática que siguió fue un caso de estudio fascinante. Por el contrario, los funcionarios azaríes, acostumbrados a proyectar dominio y fuerza, tuvieron dificultades para encontrar el tono adecuado con estos alienígenas que nos habían derrotado por completo, pero que actuaban como si fuéramos iguales. Me encontré conversando con la doctora Rivera cerca de un mirador con vistas a la atmósfera ámbar y arremolinada de Viseria Prime. Su planeta natal es hermoso, comentó, mientras bebía un sorbo de una bebida que nuestros bioquímicos habían asegurado que era compatible con la fisiología humana. Las formaciones de sílice en su atmósfera superior crean espectaculares patrones de luz. Gracias. Es muy diferente de la Tierra, pero su planeta me pareció igualmente hermoso a su manera, respondí. Doctora Rivera,
¿Puedo preguntarle algo directamente? Por supuesto. ¿Por qué la Tierra ocultó sus capacidades durante tanto tiempo? Sabían de nosotros, nos estudiaron, pero no revelaron nada de sí mismos. Ella reflexionó sobre esto, observando las corrientes atmosféricas abajo. La historia de la humanidad contiene muchas historias con moralejas sobre lo que sucede cuando culturas tecnológicamente desesperadas se encuentran repentinamente. Por lo general, la cultura menos avanzada sufre enormemente. Aprendimos a ser cautelosos. Ustedes nos temían. El concepto parecía absurdo ahora. No exactamente. Observamos muchas especies que viajan por el espacio, no solo a los Visari. Notamos patrones de conquista, asimilación o explotación. Decidimos desarrollar nuestras capacidades por completo antes de anunciando nuestra presencia en el escenario galáctico. Una sabia precaución, dadas nuestras intenciones cuando los descubrimos, admití. Ella sonrió levemente. La historia nos enseñó otra lección. Quienes alardean de su poder a menudo se ven obligados a demostrarlo. Preferíamos que nos subestimaran hasta obligarlos a actuar. Sí, aunque incluso entonces solo revelamos lo necesario. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Acaso sugiere que lo que hemos visto no representa el límite de la capacidad humana? La expresión de la doctora Rivera permaneció agradable, pero en sus ojos había algo que no pude descifrar. Embajador Vaughan, ¿ha considerado que lo que vio en la Tierra podría ser el equivalente a lo que nos mostró? ¿Una demostración cuidadosamente orquestada? Antes de que pudiera asimilar esta inquietante idea, un alboroto en el salón de recepción nos interrumpió. El general Traque, con la voz mucho más alta de lo diplomático, se dirigía al almirante Okafor. Su moderación no es más que una fachada de debilidad. Una especie verdaderamente dominante jamás dudaría en aprovechar su ventaja, decía Traque, con postura agresiva. Para mi horror, varios de sus ayudantes militares estaban cerca, con las manos cerca de sus armas ceremoniales. El almirante humano permanecía tranquilo, aparentemente imperturbable ante el imponente Visari blindado de 2,13 metros que se cernía sobre él. El general almirante Okafor respondió. Su voz, su dominio y su poder destructivo son las expresiones más simples del poder. Cualquier especie puede aprender a destruir. El verdadero desafío es crear, preservar, elevar. Me apresuré hacia ellos, intentando desesperadamente encontrar las palabras para calmar la situación. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, hizo lo impensable. Desenvainó su espada ceremonial, un arma auténtica, no meramente decorativa, y la apuntó al pecho del almirante humano. Bonita filosofía de una especie de blandengues, gruñó Track. Quizás deberíamos poner a prueba tu resistencia, humano. El tiempo parecía ralentizarse. El personal de seguridad estaba demasiado lejos para intervenir. El grito de orden de Vexalia cayó en saco roto. Vi a la doctora Rivera tensarse a mi lado, con la mano moviéndose hacia lo que podría haber sido un dispositivo oculto. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que muchos observadores discreparon posteriormente sobre la secuencia de los hechos. El almirante Okafor se movía con una precisión asombrosa. Cuando volvió la calma, el general Traik estaba de rodillas, con su propia espada ceremonial ahora en la mano del almirante. Esta presionó suavemente la garganta del Visari, donde su armadura dejaba al descubierto su piel vulnerable. Serví 20 años en las Fuerzas Especiales de la Tierra antes de ocupar mi puesto actual, dijo Okafor en voz baja, manteniendo la compostura. Tu armadura tiene 7 puntos débiles. Tu espada ceremonial está diseñada para cortar, no para perforar. Y tu ataque se anticipó por la tensión en tus hombros 3 segundos antes de que te movieras. Retrocedió un paso y, con elegante precisión, giró el arma que tenía en la mano y se la presentó, empuñadura por delante, al atónito general. Pero no he venido aquí a demostrar técnicas de combate. He venido a hablar de estrellas, general.
Trakik habló sobre cómo especies como la nuestra podrían navegar juntas en lugar de luchar por ellas. El salón de recepción quedó paralizado por la conmoción. Un humano físicamente frágil, acababa de desarmar con facilidad a uno de nuestros guerreros más condecorados. Bexaliyah rompió el silencio. General Trak, queda usted destituido de esta sesión. Su comportamiento deshonra al dominio. Mientras Trak era escoltado fuera, con el rostro desencajado por la humillación, el almirante Okafor se volvió hacia Bexalia. Consejero, le ruego acepte mis disculpas por la interrupción. Quizás deberíamos pasar directamente a las discusiones sustantivas. Bexalia lo observó durante un largo rato. En efecto, almirante, creo que tenemos mucho que aprender sobre los humanos más allá de lo que nuestra inteligencia sugiere. Las negociaciones formales que siguieron no se parecían a ningún intercambio diplomático en la historia de Visari. Los humanos llegaron preparados con propuestas detalladas de cooperación científica, intercambio cultural y acuerdos de seguridad compartidos. No hablaban como conquistadores dictando condiciones, sino como socios potenciales que ofrecían beneficios mutuos. Lo más sorprendente de todo fue su propuesta sobre las fronteras territoriales. La Tierra no reclama ningún territorio más allá de nuestro sistema solar. El director Reeves explicó, mostrando un mapa galáctico. Proponemos respetar las fronteras Visari existentes, designando zonas neutrales para la investigación y el desarrollo conjuntos. Ustedes no reclaman colonias ni zonas de expansión. El ministro de Ciencia, Kred, parecía genuinamente confundido. Con su tecnología, podrían reclamar docenas de sistemas. No tenemos interés en la expansión territorial en el sentido tradicional, explicó el almirante Okafor. La Tierra se centra en el conocimiento, el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica. Sin embargo, usted mencionó enclaves humanos en todo este sector. Les recordé el comentario del director Reeves durante mi visita a la Tierra. La doctora Rivera asintió. Pequeñas comunidades de investigación e intercambios culturales, todos establecidos con el conocimiento y el permiso de los gobiernos locales. Creemos en la integración, no en la conquista. Bexalia se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus antiguos ojos. Perdone mi franqueza, pero me resulta difícil conciliar su postura con los imperativos evolutivos básicos. Todas las especies buscan expandirse para asegurar recursos y garantizar su dominio. Con respeto, alto consejero, replicó la doctora Rivera, esa perspectiva refleja una interpretación particular de la teoría de la evolución. La historia de la humanidad nos ha enseñado que la cooperación suele resultar más beneficiosa que la competencia a largo plazo. Nuestros avances más significativos no se lograron mediante la conquista, sino a través del esfuerzo colaborativo. Mientras continuaban las negociaciones, observé atentamente a la delegación humana. Había algo que no decían, algún factor subyacente que explicaba su inusual enfoque de las relaciones interespecíficas. El punto de inflexión en el entendimiento se produjo durante una conversación privada con el director Reeves. Nos habíamos apartado de las negociaciones formales para un breve receso, encontrándonos solos en una sala de observación. Sus propuestas son extraordinariamente generosas, observé. Intercambio tecnológico, cooperación defensiva, respeto por nuestros territorios, y sin embargo piden muy poco a cambio. ¿Por qué? El director Reeves contempló las estrellas. Embajador Vaughan, el camino de la humanidad hacia las estrellas no fue ni recto ni fácil. Estuvimos a punto de destruirnos varias veces. Armas nucleares, desastre climático, rebeliones de inteligencia artificial, plagas genéticas. Cada crisis nos llevó al borde de la extinción. Sin embargo, sobreviviste. Hicimos más que sobrevivir. Aprendimos. Cada episodio de casi extinción nos obligó a reevaluar nuestros supuestos fundamentales sobre el progreso, el poder y el propósito. Se giró para mirarme directamente. Hemos descubierto algo profundo, embajador. Todo impulso hacia la dominación,
hacia ver el universo como algo que debe ser conquistado en lugar de experimentado, conduce inevitablemente a la destrucción. ¿Y crees que los Viserys siguen este camino? Creo que todas las especies inteligentes se enfrentan a la misma elección fundamental. Expandir o explorar, consumir o crear, dominar o descubrir. Ella sonrió levemente. Los Visari han optado por la expansión, el consumo y la dominación. Ese camino conduce a ciertos resultados, ninguno de ellos propicio para la supervivencia a largo plazo. Hablas como si ya hubieras visto este patrón antes, observé. Lo tenemos en nuestra propia historia y en la de otros. La galaxia está sembrada de restos de civilizaciones que alcanzaron la supremacía tecnológica sin lograr la sabiduría correspondiente. Pero me asaltó un pensamiento inquietante. Estos enclaves humanos a lo largo del sector. No te limitas a investigar o participar en intercambios culturales, ¿verdad? Estás observando, estudiando, desarrollando civilizaciones. Su expresión permaneció neutral. Pero sus ojos me dijeron que había tocado un tema importante. Cada especie sigue su propio camino. Embajador, nos limitamos a tomar notas durante el viaje e intervenir cuando sea necesario. Como hicisteis vosotros con nosotros, preferimos la no intervención. Su flota obligó a establecer una excepción a ese principio. Comprendí todas las implicaciones con repentina claridad. La Confederación Galáctica a la que se refirió el capitán Martínez durante nuestro primer contacto. Todavía no existe, ¿verdad? Pero está sentando las bases para algo así. La directora Reeves no lo confirmó ni lo negó, pero su leve sonrisa me dijo lo suficiente. La humanidad cree que las estrellas no pertenecen a ninguna especie en particular, embajador Vaughan. Deben ser compartidas, estudiadas, apreciadas, no conquistadas ni exprimidas hasta la última gota. De ahí, precisamente, sus propuestas territoriales. El universo es vasto, incomprensible. No hay necesidad de conflictos por recursos o mundos habitables cuando la cooperación puede beneficiar a todos. Cuando se reanudaron las negociaciones formales, me encontré viendo las propuestas humanas desde una perspectiva nueva. No se trataba simplemente de generosidad. Intentaban guiar al dominio Viseri hacia una senda evolutiva diferente, alejándolo de la conquista y acercándolo a la cooperación. La sesión final de negociaciones deparó una revelación inesperada. El Dr. Rivera activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara que mostraba lo que parecía ser un sistema estelar que ninguno de nosotros reconoció. Este es el sistema Alterus, a unos 70 años luz de Viseria Prime, explicó. Contiene un fenómeno que creemos será de gran interés para los científicos de Visari. La pantalla hizo zoom, mostrando una extraña anomalía espacial cerca del cuarto planeta del sistema. La realidad misma parecía plegarse y ondular alrededor de un punto central de energía brillante. Un agujero de gusano natural. El ministro de Ciencia, Kresda, se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su entusiasmo. Estable. Sema y Estebel, corrigió el Dr. Rivera. Y no del todo natural. Creemos que fue creada por una civilización que precede a todas las especies que viajan por el espacio actualmente por al menos 2 millones de años. La cámara estalló en murmullos de asombro. Agujeros de gusano creados artificialmente con tecnología teórica incluso para los estándares humanos. Hemos establecido una estación de investigación en el sistema. El almirante Akefer continuó. Invitamos a los científicos de Visari a unirse al equipo internacional que estudia el fenómeno. ¿Por qué compartir este descubrimiento con nosotros? Vexalilla preguntó directamente, especialmente después de nuestras acciones hostiles. El director Reeves respondió, porque algunos descubrimientos son demasiado importantes, demasiado fundamentales para la comprensión de nuestro universo como para que una sola especie se los atribuya. La anomalía alterosa podría contener claves para los viajes interestelares más allá de todo lo conocido actualmente. Dicho conocimiento debería desarrollarse de forma colaborativa, con múltiples perspectivas y marcos éticos que guíen su aplicación.
Observé cómo los líderes Visari procesaban esta información. Los humanos estaban ofreciendo acceso al que podría ser el descubrimiento científico más significativo de la historia moderna a una especie que recientemente había intentado conquistarlos. Supongo que habría condiciones, preguntó finalmente Vexalia. Principalmente que todos los descubrimientos se compartieran abiertamente con todas las especies participantes y que las aplicaciones de la tecnología estuvieran sujetas a un acuerdo mutuo. El doctor Rivera confirmó: creemos que los Visari poseen conocimientos únicos que beneficiarían enormemente la investigación. Tu trabajo sobre la manipulación de la probabilidad cuántica es particularmente relevante para comprender el comportamiento de la anomalía. Las negociaciones concluyeron con lo que muchos llamarían más tarde los acuerdos de Viseria, el primer paso hacia un marco de colaboración multiespecies genuino. El dominio Visari acordó respetar la soberanía de la Tierra, participar en intercambios científicos y culturales, y unirse al consorcio de investigación de la anomalía Alterus. A cambio, los humanos compartirían tecnologías específicas y apoyarían el avance científico Viseria. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, me encontré de nuevo conversando con la doctora Rivera. La anomalía Alterus, dije en voz baja. Es más que una simple curiosidad científica, ¿no? Me estudió con atención. ¿Por qué lo dices? Por la forma en que hablan de ella, los recursos que han comprometido y el énfasis en los marcos éticos para su aplicación. No es simplemente un fenómeno fascinante. Es una fuente de energía o un método de transporte potencial más allá de lo imaginable actualmente. La doctora Rivera asintió lentamente. Los datos preliminares sugieren que la anomalía no solo conecta puntos en nuestro espacio-tiempo. Puede conectarse con otros lugares. Quizás con otra galaxia. O algo completamente distinto. Bajó la voz. Embajador Vaughan, el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquier especie puede comprender por sí sola. Por eso, la cooperación no solo es éticamente preferible, sino prácticamente necesaria para avanzar más allá de ciertos límites. Mientras la nave humana abandonaba nuestra estación, me puse a reflexionar sobre todo lo ocurrido desde nuestro desastroso primer contacto. Nos habíamos acercado a los humanos como potenciales conquistas. En cambio, encontramos potenciales maestros. Habíamos buscado dominar y descubrimos las limitaciones de ese impulso. Un año después, me encontraba en la cubierta de observación de la nave de investigación conjunta Tierra Visari, el horizonte cósmico, acercándome por primera vez a la anomalía Alterus. A mi lado había una tripulación mixta de humanos y Visari, junto con representantes de otras 3 especies que se habían unido al consorcio de investigación. Magnífico, ¿verdad?, comentó la doctora Yasmín Rivera, quien me había invitado personalmente a unirme a esta misión. Las lecturas que estamos obteniendo desafían la física convencional. La anomalía llenaba la pantalla. Un remolino, un vórtice de energía que parecía plegar el espacio a su alrededor. Colores sin nombre en ningún idioma palpitaban en su núcleo. Nos equivocamos en tantas cosas, dije en voz baja. No solo sobre los humanos, sino sobre la naturaleza fundamental de la expansión y el progreso. ¿Cómo es eso?, preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. Creíamos que el verdadero poder provenía de la dominación, del control de recursos, territorios, otras especies. Pero hay otro tipo de poder en la conexión, en compartir conocimientos y perspectivas. Sonrió. Las estrellas no necesitan sangrar para revelar sus secretos, embajadora Vaughan. Simplemente hay que abordarlas con paciencia y asombro. A medida que nuestra nave se acercaba a la anomalía, sus lecturas de energía se dispararon drásticamente. El puente estalló en una actividad frenética mientras científicos de diversas especies colaboraban para analizar el fenómeno. Detectamos una transmisión desde el interior de la anomalía, anunció la oficial de comunicaciones, una joven Visari llamada Tela, una de las primeras en ofrecerse voluntaria para la misión conjunta. ¿Una transmisión de quién?, preguntó la doctora Rivera.
dirigiéndose rápidamente a la consola. Desconocido. El patrón sugiere un origen artificial, pero a diferencia de Tela manejaba sus controles con una eficiencia casi mecánica, sin encontrar ningún protocolo de comunicación en nuestras bases de datos. Se repetía en múltiples frecuencias. Mientras el equipo del puente trabajaba para descifrar la transmisión, me encontré contemplando la anomalía con una profunda humildad. Los Visari, en un tiempo, nos habíamos creído cerca de la cima de la evolución, destinados a gobernar las estrellas gracias a nuestra fuerza y poderío militar superiores. Ahora éramos solo una especie más entre muchas, unidos en nuestra ignorancia compartida ante los misterios del cosmos. Los primeros fragmentos de la transmisión comenzaron a resolverse en datos comprensibles, primero secuencias matemáticas, luego simples patrones geométricos, y finalmente información más compleja que nuestras computadoras luchaban por interpretar. «Es una invitación», susurró el doctor Rivera, mirando las pantallas o las instrucciones para establecer contacto. Observé a mi alrededor en el puente a la tripulación reunida, humanos, Visari y otros, trabajando en perfecta sincronía en el umbral de un descubrimiento que podría transformar nuestra comprensión de la realidad misma. «Entonces aceptemos la invitación», dije al unísono. Mientras nuestra expedición conjunta se preparaba para el primer contacto más importante de la humanidad, no con humanos frágiles, sino con la inteligencia que aguardaba más allá de. Ante tal anomalía, no pude evitar apreciar la ironía. Nosotros, los Viceroy, habíamos tachado a los humanos de débiles por sus limitaciones físicas, sin comprender jamás que la verdadera fuerza residía en la adaptabilidad, la cooperación y la sabiduría para saber cuándo no luchar. No hicieron sangrar a las estrellas mediante la conquista, sino mediante el descubrimiento. Y al final, eso demostró ser superior.